Bendiciones con todos. Tema 39. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el Evangelio se expande y utilizamos Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 30, que los vamos a ir leyendo mientras hacemos las explicaciones. Hasta este momento, los apóstoles y demás creyentes en Jesús solo compartían el Evangelio a los que eran judíos. No se les había ocurrido compartirlo a los gentiles que no creían en el Dios de Israel. Aún los creyentes que habían huido de Jerusalén debido a la persecución, ellos hablaban de Jesús a donde iban, pero solo lo hacían en las sinagogas y entre los judíos. Mire lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero poco a poco, algunos creyentes comenzaron a compartir su fe con cualquier persona, no solo con los judíos. Estos creyentes eran judíos, pero vivían fuera de Jerusalén, y tal vez por eso eran más abiertos. Fue a ellos a quienes el Espíritu Santo usó para dar testimonio a los gentiles. Sí, escuchemos lo que dice Hechos 11:20. Pero había en algunos de ellos hombres de Chipre y de Cirene, hoy Libia, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Mire, qué maravilloso. Aquí vemos que no solo Pedro tuvo la experiencia de compartir el Evangelio con gentiles, sino también otros creyentes. No fue un error de los expatriados, sino que fue un movimiento impulsado por el Espíritu Santo. No obstante, los apóstoles estaban inquietados por las noticias y por ello enviaron a un líder para ver lo que estaba pasando en Antioquía. Escuche lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 22. Y la noticia de esto llegó hasta la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Ahora, hablemos de Bernabé. Fue ideal que los apóstoles en Jerusalén hubieran enviado a Bernabé, ya que él estaba más abierto a los cambios que la mayoría de los judíos. Él fue el que recibió a Pablo luego de su conversión, cuando todos lo rechazaron y huían de él, como leímos en el capítulo 9, ¿se acuerdan? Aquí Lucas nos da la clave de por qué Bernabé era más abierto, porque estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Mira lo que dice Hechos capítulo 11, versículo del 23 al 24. El cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Maravilloso. Mire cómo las personas se convierten. Bernabé no se limitaba por las doctrinas y los paradigmas, sino que se dejaba llevar por el Espíritu Santo. Por lo demás, tenía fe en Dios y por ende no le era difícil creer que Dios pudiera hacer hasta lo imposible. En Antioquía, Bernabé pensó en Saulo y lo útil que él podría ser en ese lugar para enseñar a los recién convertidos. Por esa razón fue a buscarlo. Mira lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 25-26. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron en la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué les parece? Maravilloso el Evangelio, ¿no es cierto? Es interesante notar que hace Lucas en el versículo 11 y 26
donde indica que fue en Antioquía donde los creyentes en Jesús se les dieron el nombre de cristianos. ¿Qué significa cristianos? Seguidores de Cristo. Cristo es la traducción al griego de la palabra Mesías, que en hebreo es Mashiach, cuyo significado es ungido. Ese comentario de Lucas nos parece común hoy en día, que los creyentes eran llamados cristianos, pero en aquel entonces no era común. Los primeros creyentes eran judíos y no dejaron de llamarse así. Lo único que la diferencia de los demás es que ellos creían que Jesús es el Mesías que los judíos esperaban. En cierta forma, los judíos creyentes eran considerados como una nueva secta del judaísmo y no como una verdadera religión. No fue sino hasta mucho después de que los cristianos y los judíos se separaron, lo cual se hizo oficial en el Concilio de Nicea del 325 después de Cristo, en especial con el credo que promovió el emperador Constantino, el cual debía ser confesado por los cristianos romanos. Leemos un extracto de esto para tener una idea. Renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos, panes sin levadura, fiestas de corderos de los hebreos, sacrificios, oraciones, purificaciones, santificaciones y propiciaciones, himnos y cánticos, observaciones, sinagogas y las comidas y las bebidas de los hebreos. En una sola palabra, renuncio absolutamente a todo lo judío, toda ley, rito y costumbre. Acepto todas las costumbres, ritos, legalismos, fiestas romanas, sacrificios, oraciones, purificaciones con aguas, santificaciones por el pontífice máximo, el sumo sacerdote de Roma, propiciaciones, fiesta del sábado, sábado nuevo, el día del sol, todos los nuevos cánticos, observaciones y todas las comidas y las bebidas de los romanos. Entre otras palabras, acepto absolutamente todo lo que es romano, toda ley nueva, rito y costumbre de Roma y la nueva religión de Roma. ¿Qué les parece? Sí, ese fue el documento que les obligaron a firmar, a obedecer. Regresando a la narrativa de Hechos, vemos que los apóstoles enseñaban en la sinagoga y en las casas de los creyentes, la mayoría de los cuales eran judíos. Pero poco a poco también personas gentiles comenzaron a creer en el Dios de Israel y en Jesús como Mesías. Más adelante veremos que surgirá la duda si los gentiles creyentes deben convertirse en judíos, lo cual implicaba circuncidarse y guardar todas las tradiciones. Los gentiles creyentes no sabían nada del Dios de Israel ni de la Biblia, y eso fue lo que Saulo les llegó a enseñar en Antioquía. La visita de Bernabé y Saulo a esa ciudad no fue corta. Ellos trabajaron allí con los nuevos creyentes durante todo un año. Mire, enseñando bien la palabra. Ahora, el hambre en la tierra. Al final del capítulo, Lucas menciona una hambruna que se desató en la región, la cual afectó a muchos pueblos y naciones. Evidentemente, Dios tenía puestos sus ojos en Antioquía, ya que envió a unos profetas para advertir al pueblo sobre lo que iba a suceder en Antioquía. Mire lo que dice Hechos capítulo 11, versículos del 27 al 28. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente había una gran hambre en toda la tierra, y todo esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Un dato interesante es el nombre del profeta mencionado, Agabo. En hebreo es Hagat, que significa langosta. En esa región son comunes las plagas de langostas,
las cuales invaden los cultivos y las devoran, provocando como consecuencia escasez y hambrunas. En los libros históricos de esos tiempos se tiene registrado un gran hambruna que se dio en el 4º año del reinado de Claudio. Esta hambruna duró varios años y muchos murieron por escasez de alimento. La hambruna se hizo evidente en toda la región, alcanzando también a Israel. Ante eso, muchos cristianos se ofrecieron a ayudar a los creyentes que vivían en Judea. Bernabé y Saulo hicieron llegar a esa ayuda a los líderes de la comunidad cristiana en Jerusalén. Miren lo que dice Hechos capítulo 11, versículos 29 al 30. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Maravillosa, ¿no es cierto? Los gentiles se están convirtiendo, nosotros. Y Bernabé y Pablo van allá en Antioquía. Un año se quedan enseñando, explicando la palabra de Dios. Es que no solo tenemos que predicar la palabra, tenemos que explicársela porque muchas personas no entienden. ¿Se acuerda? El etíope no entendía nada y el Espíritu Santo movió a Felipe para que le explicara. No debemos explicar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, el significado correcto de la palabra de Dios, para que esas personas entiendan, las que están leyendo comprendan y esa comprensión los traiga a Jesucristo, ¿sí? Los haga venir a Jesucristo, lo acepten de todo corazón. Sí, es maravillosa la palabra y Dios quiere que la prediquemos y Dios quiere que la enseñemos. Por eso Dios nos manda a ser discípulos. En la tarea de hacer discípulos, la labor es de enseñar, no solo de evangelizar. Entonces, si usted no ha aceptado a Cristo todavía o es un cristiano que se ha apartado, le presentamos la oración para que acepte a Cristo o se reconcilie, ¿sí? Es una guía, usted puede hacerlo con sus propias palabras, pero siempre hay la motivación, ¿no es cierto? Siempre hay un inicio como para arrancar y por eso le presentamos la oración, para que usted la haga con todo su corazón. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Qué maravilloso es ser hijo de Dios. Si usted lo aceptó, yo le aseguro que su vida va a cambiar. Es más, la palabra lo asegura, pero hay cosas que hacer, ¿no es cierto? Hay que leer la palabra, hay que estudiarla, hay que aplicarla. Si no entiende, busque, venga a la iglesia, busque a personas maduros en el Señor, con conocimiento, que le ayuden a entender la palabra de Dios. Ore por esa palabra. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Cante alabanza. Venga a la iglesia. ¿Sí? Alguna vez dijimos, si alguna pregunta, alguna inquietud, escríbanos allí, en el WhatsApp, en el canal, y nos comunicaremos con usted. Pero necesitamos que usted crezca. Necesitamos que usted viva la vida abundante y mañana esté preparado para la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, maravillosa es tu palabra. Cada día aprendemos. Hoy aprendimos cómo la salvación es para nosotros los gentiles también. Cómo llegó, cómo tú moviste a los que fueron dispersos, cómo tú escogiste a Pablo, Saulo de Tarso, un perverso, y lo convertiste en un gran predicador a los gentiles. Cómo sacaste esos paradigmas de Pedro y lo llevaste a predicar a los gentiles, y a Bernabé y a otros más, Señor. Eso es maravilloso. Que la iglesia de hoy entienda esto,
Que la iglesia de hoy entienda que hay que predicar la palabra de Dios. Que la iglesia de hoy hay que romper esos paradigmas y llevar esta palabra a uno y a otro, a cientos, a miles, a millones de personas que necesitan conocer al Señor Jesucristo. Necesitan conocer al Salvador del mundo. Necesitan conocer a aquel que murió y derramó su sangre. Necesitan conocer a aquel que sufrió el oprobio y clavado en una cruz, pero que resucitó al tercer día con la esperanza de que vendrá por segunda vez a llevar a aquellos que les reciban, aquellos que vivan conforme a su palabra, aquellos que obedezcan su palabra. Por eso pedimos que el Espíritu Santo se derrame en la iglesia, en todos los miembros, que este derramamiento traiga una fluidez, que este derramamiento traiga un deseo por predicar la palabra de Dios, por llevar la palabra de Dios por todos los rincones, que haya un deseo por llevar esta palabra donde nadie la ha llevado, donde no ha llegado. Sí, Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos. Y por eso te alabamos y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu amor es maravilloso. Tú nos ayudas con tu Espíritu Santo. Y por eso te decimos que te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Y los bendecimos a ustedes que cada día escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica. Eso es fundamental. Y sigamos reenviando, aprovechando las oportunidades que tenemos, los contactos, las redes sociales, para que otros conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.